Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la institución. Bienvenidos a Debate y Encuentros, el espacio donde las ideas convergen y los diálogos se entrelazan. Con la conducción de Fernando Bustamante Ponce, te invitamos a embarcarte en un viaje intelectual a través de los temas más relevantes de nuestro tiempo. Exploraremos cuestiones que impactan nuestra sociedad desde diversas perspectivas. Cada episodio es un encuentro entre voces expertas, análisis profundo y reflexiones que desafiarán nuestra manera de pensar. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos a Debates y Encuentros. Soy Fernando Bustamante, su anfitrión, y me complace mucho darles la bienvenida a este espacio donde vamos a explorar investigaciones y temas candentes en el apasionante mundo de las ciencias sociales. En este podcast buscaremos adentrarnos en cuestiones que dan forma a nuestras sociedades y a su constante evolución. Y vamos a explorar las complejidades de la política, de la cultura, de la tecnología y su relación con los distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Vamos a adentrarnos en análisis profundos de los temas contemporáneos más relevantes. Debates y Encuentros es un lugar donde el descubrimiento y la reflexión se encuentran en la intersección entre sociedad y conocimiento. Les invitamos a acompañarnos mientras desentrañamos las narrativas que moldean nuestra realidad, examinando las perspectivas variadas, a veces complementarias, a menudo contrapuestas, que definen nuestro mundo y los debates que lo constituyen. Cada episodio está diseñado para incitar a la reflexión y al pensamiento crítico y fomentar una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que enfrentamos como sociedad. Bueno, hoy día, el tema que hemos escogido para hoy día es el tema de las adicciones. En primer lugar, hay una salvedad que tengo que hacer. Muchas veces se piensa que las adicciones, las sustancias, por ejemplo, son un tema estrictamente y exclusivamente médico. Y yo quiero sostener que no solamente es un tema médico, no solamente un tema químico, no es solamente un tema neurológico, sino que tiene muchas otras dimensiones. Y hay dimensiones psicosociales bien importantes que a veces no tenemos en cuenta. Y lo segundo que yo quisiera plantear es que muchas veces, y sobre todo en nuestro medio, el debate en torno a esta cuestión carece de lo que se llama reflexión en base a evidencia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en salud se habla de medicina basada en evidencia. En política pública se habla de política pública basada en evidencia. Quiere decir que las medidas que se proponen o los planteamientos que se hacen tienen que estar basados en conocimiento más o menos cierto respecto a las causas del fenómeno que se quiere enfrentar y de las consecuencias que tienen las distintas medidas o de las distintas soluciones que se proponen. Y eso nos falta. Y en el tema de las adicciones es un campo en donde, como en otros, pero en particular en este, se carece muchas veces de un debate basado en evidencia. Y lo que yo quiero es presentarles algunas ideas respecto al tema tal como está en el conocimiento que hemos adquirido científicamente sobre el asunto. Obviamente no podemos soslayar los aspectos médicos, los aspectos biológicos del tema, pero yo voy a poner el énfasis en los otros que están más dentro del área de mi competencia, que son los psicosociales y los antropológicos. Pero simplemente para rayar la cancha, para tener un punto de partida, yo me voy a apoyar en el DSM-5, que es el manual que se usa en medicina, donde se establecen las enfermedades, sus características, sus diagnósticos. Y en el DSM-5, y voy a citar cómo se define una adicción. Se define como utilización problemática de sustancias, ¿no? Y fíjense bien qué interesante, no se habla de adicciones, se habla de utilización problemática de sustancias. En la medicina contemporánea
al menos entre los especialistas en el tema de sustancias y de adicciones, se trate de abandonar el tema adicción y el calificativo adicto. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque se considera estigmatizante. Cuando nosotros le decimos a alguien que es una persona adicta o es un adicto, estamos estigmatizando, le estamos convirtiendo en una persona que debe ser tratada de una manera menos que respetuosa o menos respetuosa que el resto. Alguien al quien ya de entrada se le descalifica. Entonces, dice algo, es un adicto. ¿Quiere trabajar? No, es un adicto. Busca una oportunidad en la vida, es un adicto. Una de las primeras cosas que yo creo que tendríamos que cuestionarnos, como en otros campos lo hemos hecho, ¿no? El tema de la estigmatización. Y eso incluso el Manual Médico de los Estados Unidos lo considera. Hay que abandonar el uso del término adicto. Lo que tenemos es personas que tienen un uso problemático de sustancias. Y vamos, la segunda razón es la siguiente. No todo uso de sustancias es problemático. Ya voy a demostrarles qué cosa es ser problemático, ¿no? Una enorme cantidad de gente usa el alcohol de una manera no problemática. ¿Cuántos de nosotros vamos a un almuerzo, nos ofrecen una copa de vino, nos tomamos la copita de vino, no manejamos y no nos maneja alguien a la casa o tomamos transporte público y ahí no hay problema, ¿no? Y así con otras cosas. Nosotros hemos creado artificialmente una división entre sustancias en que consideramos problemático cualquier uso, el más mínimo, aunque sea ocasional, de otras a las que consideramos en que puede haber un uso no problemático. Ejemplos del alcohol, entre otros, ¿no? Hay muchísimas cosas cuyo uso razonable no genera problemas. Y por lo tanto hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de cómo se califica a las personas que hacen ese uso. ¿Cómo se define un uso problemático? ¿Qué es un uso problemático? Hay 3 niveles de uso problemático, progresivamente cada vez más graves. Digamos uso problemático 1, 2, 3. El uso problemático 1 es el que deriva en problemas de salud, lo que genera, por ejemplo, el tabaco, ¿no es cierto?, que puede generar enfermedades crónicas pulmonares crónicas obstructivas, ¿no? O cáncer pulmonar, ¿no? Ahí tenemos un uso problemático. Cuando el uso de la sustancia empieza a tener repercusiones fisiológicas, ¿no? Y ojo, estas repercusiones normalmente están medidas estadísticamente. Es lo que le pasa al común de la gente cuando tiene una exposición, por ejemplo, sostenida a la sustancia, ¿no? Hay casos excepcionales de gente que puede fumar 2 cajetillas diarias y sus pulmones están limpios. No es lo común, ¿no? Pero esa persona en particular no tiene un uso problemático del tabaco, ¿no? En cambio, hay personas que nunca han fumado, pero que han estado cerca de fumadores y son fumadores pasivos, y aunque no fuman, tienen un uso problemático porque sus pulmones tienen problemas. Lo segundo es cuando las relaciones sociales, afectivas, familiares, se ven seriamente perturbadas. Ese es el segundo nivel de uso problemático. Ya no es un tema médico, es un tema psicosocial. El tipo que sufre de alcoholismo y entra en problemas de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Ese es un caso de uso problemático del segundo tipo. Y el tercer nivel de uso problemático es cuando esas consecuencias tienen características sociales, o sea, cuando generas problemas a la sociedad en su conjunto. Ejemplo, delincuencia, ¿no? Cuando se vinculan, por ejemplo, a mafias, cuando llevan a negocios oscuros, cuando generan, digamos, una especie de parainstitucionalidad oscura, ¿no? Entonces hay un nivel biológico de uso problemático, un nivel psicosocial de uso problemático y un nivel macrosocial de uso problemático. El manejo de las adicciones tiene que ser entonces un manejo en donde no es el uso de la sustancia per se el problema, sino cuando esto tiene determinadas consecuencias que efectivamente perturban a la persona, su entorno, su medio cercano o su medio no tan cercano, ¿no? Eso es una primera clarificación que hay que hacer. Las sustancias nos importan
no porque sean adictivas en el sentido de que la persona tenga un estado de dependencia o de necesidad fisiológica. Hay muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy adicto al café, ¿sí? En cierta forma, sí, tengo dependencia del café. Si no me tomo cierto número de tazas de café al día, sufro deprivación, algunos síntomas de deprivación, ¿no? ¿Eso es un problema? Hasta ahora nunca ha sido. No hay uso problemático de una alcaloide que es la cafeína. Pero tal vez podría haber alguien a la cual le haga daño, que sufra gastritis o algún problema relacionado con el uso del café. En ese caso tiene un uso problemático, ¿no? O tiene insomnio, no puede dormir, ¿no? Por lo tanto, la acción, digamos, sobre el adicto, estoy usando la palabra que no debería usar, el usuario problemático, tiene que versarse sobre el vínculo que tiene la sustancia con un conjunto de consecuencias fisiológicas y sobre el entorno y sobre la propia vida de la persona, sobre su propia existencia, que hace que su plan de vida se vea seriamente interferido, ¿no? Y eso nos da un criterio que no es puramente biológico, sino que también tiene que ver con el contexto global de la persona. Y yo creo que es bueno que nos acostumbramos a ver a cosas así. No ver a la persona que usa problemáticamente las sustancias como un portador de una enfermedad, sino como portador de una problemática que es peculiar y específica a cada ser humano, ¿no? La persona que sufre de gastritis tiene un problema con el café. La persona que no sufre de gastritis no tiene un problema con el café. Segundo, hay algunos malos entendidos que se institucionalizaron mundialmente respecto a muchas sustancias. Muchos de los estudios en los que se basaron para desarrollar las políticas de, comillas, guerra contra las drogas, son estudios muy antiguos. Si uno hace la historia fidedigna de cómo se llegó a las conclusiones catastróficas y espeluznantes que llevaron al prohibicionismo, estamos basándonos en investigaciones que se hicieron en las primeras 3 décadas del siglo XX. Y fueron sustancia por sustancia. Esas investigaciones hoy en día han sido sometidas a revisión crítica. La ciencia avanza así. Lo que era la verdad hace 50 años puede ser reformulado, revisado, cuestionado por nuevos estudios con mejores metodologías, con instrumentos más refinados. Eso pasa en todas las disciplinas. Es normal. La ciencia no es un repositorio de verdades eternas y de dogmas. A veces tenemos ese malentendido. Creemos que es la verdad científica, ¿no? No, la verdad científica no existe. Existe un método científico para buscar la verdad hasta nuevo aviso. Hasta aquí sabemos. El día de mañana, a cualquier rato, aparece un nuevo estudio que va a echar por tierra todo lo que creíamos hasta ese día. Y así ha avanzado la ciencia toda la vida, desde sus inicios. Con el tema de las drogas también ha ocurrido que tenemos mucha investigación nueva, reciente, que pone en duda o que modifica algunas de las cosas en las cuales se basó la política pública. Inicialmente, a veces uno se olvida que las drogas no siempre estuvieron prohibidas. Por ejemplo, por hacer la cocaína, el clorhidrato de cocaína, que lo inventó un químico alemán a mediados del siglo XIX, inicialmente se vendía en las farmacias. Básicamente se usaba como remedio en contra de lo que le llamamos acá el chuchaqui, ¿no? El guayabo, dicen en otras partes del mundo, ¿no? Y el movimiento hacia la prohibición comenzó con las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos. Es interesante, Estados Unidos es el país que impulsa el prohibicionismo de manera más radical. Y en la medida en que sube la hegemonía norteamericana en el mundo, sube la hegemonía del prohibicionismo. Recuerden que Estados Unidos fue el que en 1919 prohibió el alcohol, las bebidas alcohólicas, con resultados catastróficos sobre la vida del país. Tanto que tuvieron que derogar esa ley y volver a permitir el comercio de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es interesante, eso es otro estudio, por qué es los Estados Unidos el foco del prohibicionismo y por qué Estados Unidos le pone una pasión y una fuerza tan enorme a imponerle al planeta entero su visión de cómo debe manejarse el tema de las sustancias. Pero los estudios estos a los que me hago referencia, que tenían agenda, y eso es otra cosa que a veces tenemos que acordarnos, la ciencia no es limpia de agenda. Los científicos tienen agenda.
Los que financian a los científicos tienen agenda. Los que educan a los científicos tienen agenda. Y muchas veces son agendas ocultas. Políticas, morales, religiosas, económicas. En fin, mucho se ha discutido hoy en día, por ejemplo, la agenda de las grandes farmacéuticas en cuanto al tipo de terapias y al tipo de tratamientos que se impulsan y comercializan. No voy a entrar en eso, eso da para otro programa, ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la ciencia no es un ser virginal, puro, carente de... No. Basta ver, por ejemplo, el problema que tienen los científicos. ¿Quién financia las investigaciones? Obviamente que el que financia tiene agenda y espera que la ciencia valide y verifique su agenda. Bueno, algo de eso se podría hacer una sociología del conocimiento. Nos lleva a entender precisamente cómo se llegan a construir las agendas científicas. Y en el caso de las drogas, de las sustancias, hemos tenido que investigar un poco eso. Y lo que ya sabemos hoy en día es que gran parte de los estudios que se hicieron estaban metodológicamente fallados, o sea, estaban metodológicamente muy mal hechos, ¿no? Pero crearon en los años 30, sobre todo en Estados Unidos, en los 20, un pánico social gigantesco sobre la base de esos estudios, ¿no? La creación de pánicos sociales es otra cosa muy interesante de la sociología del conocimiento. Como alguien descubre que hay algo que es peligrosísimo, terrible, espantoso, catastrófico, y la sociedad tiene que reaccionar con pánico ante eso. Y entonces ahí vienen las medidas de política pública que se plantean para resolver el tema del pánico. El tema, por ejemplo, de la migración hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Es un pánico social que se ha creado, algunos actores sociales y políticos han creado pánicos. Con la droga se han creado varios pánicos, ¿no? O con las drogas se han creado varios pánicos. Incluso pánicos que han podido llevar a actuaciones extremadamente violentas. Les voy a dar un ejemplo. A mediados del siglo XIX en Estados Unidos hubo un movimiento impulsado sobre todo por gente de convicciones protestantes evangélicas que se llamó los Know-Nothings, literalmente los que no saben nada. O sea, no quiero saber nada, ¿no? Los Know-Nothings tenían era una cruzada, entre otras cosas, anti-alcohol, anti-bebidas alcohólicas, ¿no? Y entraban a los bares, a las licorerías a romper todo, pero había una agenda oculta. ¿Cuál era? El pánico frente a la inmigración católica de Europa. En esa época, los grandes migrantes de Estados Unidos eran los polacos, los irlandeses y los italianos, que tenían en común, ¿qué? Ser católicos. ¿Y qué eran los católicos? Bebedores. Los protestantes eran abstemios, los evangélicos, digamos, las iglesias fundantes de la sociedad norteamericana eran antialcohólicas, abstemias. Y llegaban los católicos que traían dos grandes problemas: el Papa, que era un temebum, y el alcohol, porque ellos beben. Los irlandeses tenían fama, había la leyenda urbana, estigmatizadora, por cierto, racista del irlandés borracho, o del polaco borracho, ¿no? Entonces, lo que hacían era disfrazar el ataque a los irlandeses, el ataque a los católicos, el anticatolicismo, ¿no es cierto?, el sectarismo religioso y racista, como una cruzada moral en contra de este peligro terrible que se cernía sobre la sociedad, que era el alcoholismo. Eso es un buen ejemplo. No es la primera ni la única vez, ¿no? Estados Unidos ahora vive otro de esos pánicos morales, que tiene como blanco, en este caso, la población de origen latino, ¿no? Con el tema de la droga, entonces cada droga, empezando por el alcohol, se ha convertido en algo así como el símbolo de una especie de pánico moral social, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, por ejemplo, se prohíbe la marihuana en Estados Unidos a raíz de un pánico moral vinculado al hecho de que estos mexicanos, tales por cuales, ¿no?, eran los que traían la enfermedad. La droga de los mexicanos era la marihuana. El pánico antichino, que también hubo un pánico antichino a principios del siglo XIX, tiene que ver con el opio, ¿no? La droga de los chinos, ¿no? Entonces, la campaña contra el opio encubre la campaña contra las personas de origen chino, ¿no? No digo que siempre sea así, pero hay que ver que muchas veces ocurre así, ¿no? Y con el tema de la cocaína, por ejemplo, también fue así, ¿no?
Y yo me pregunto si la cocaína fuera una planta nativa de los Estados Unidos, la coca, ¿no? La hoja de coca, y los usuarios usuales fueran los blancos de origen anglosajón, sí sería la misma la actitud. Es una pregunta, no sé qué pasaría, pero sería interesante saber. Entonces, es bien interesante que los estudios posteriores que se han hecho, libres ya de esta especie de pánico moral, de estos pánicos morales, muestran algunas cosas que a mí me enseñaron cuando era joven, cosas que resulta que no han sido ciertas. Por ejemplo, una cosa que era un artículo de fe era el determinismo biológico, ¿no? Decían, una vez que usted probó una línea de cocaína ya quedó adicto para toda la vida y no tiene remedios y nunca se va a recuperar. Está fregado, solamente con intervenciones médicas muy fuertes podría ayudarle. Falso, no hay tal. Hay estudios contemporáneos sobre el curso de lo que pasa con los usuarios de cocaína y pasan varias cosas interesantes. Primero, no todo el mundo se hace adicto de la misma manera, ni en la misma medida. Hay personas que prueban y nunca más. Hay personas que prueban unas cuantas veces y nunca más. Hay gente que prueba ocasionalmente y solo ocasionalmente y nunca se convierte en un usuario problemático, lo que podría llamarse el uso recreacional, o incluso a veces es un uso hasta de exploración psicológica, como la gente que ha utilizado hongos, nuestra ayahuasca, en fin, ¿no? De búsquedas personales y espirituales, intelectuales, y se acabó, ¿no? Obviamente con la marihuana pronto se llegó a la conclusión de que era relativamente menos adictiva o poco adictiva. De hecho, es interesante que todos los estudios sobre grado de adictibilidad han llegado a la conclusión de que una de las drogas legales que siempre se permitió es una de las más adictivas, en el top, el tabaco, ¿no? Y cualquiera que ha fumado, que ha sido adicto al tabaco, ¿no? Sabe lo difícil que es dejar. Terriblemente difícil, ¿no? Pero es legal. Habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos su relación con Liggett Myers y otras grandes empresas tabacaleras que ustedes saben, además, descubrieron que cometían una cantidad tremenda de delitos para encubrir los problemas que genera el producto que ellos venden, ¿no? Producen y venden. Pero son legales, ¿no? Entonces, lo que empezaron a darse cuenta los investigadores es que hay trayectorias diferentes, que no todo el mundo se hace usuario de la misma manera, que solo hay un porcentaje de personas que entran a ser usuarios problemáticos. O sea, no es la sustancia misma la que define por sí sola, solamente, ¿no? No es un problema puramente bioquímico. Y no voy a entrar en todo lo que pasa con los neurotransmisores cuando uno se pone, por ejemplo, una droga estimulante, ¿no? Como una anfetamina, una cosa así, ¿no? Entonces empezó eso primero. Lo segundo, una cosa que también se vio es que había un ciclo de vida de la adicción en muchas sustancias, no con el tabaco, que es terrible, ¿no? Pero con muchas otras. Que había ciclos, que había épocas de la vida en donde la gente usaba problemáticamente y luego había una extinción paulatina de la adicción. O sea, existe la posibilidad de la extinción paulatina de la adicción. Ejemplos, no con sustancias también se han hecho estudios y ocurre. Pero, por ejemplo, hay adicciones, no de sustancias, sino de conductas, ¿no? Hay gente que le agarra, por ejemplo, una adicción terrible a un determinado juego. Pero también se ha estudiado que llega un punto en que se satura y se sacía y empieza a extinguirse la adicción a ese juego, ¿no? Existen ese tipo de investigaciones. Entonces, no es una cosa ineluctable, no es un destino fatal. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué diferencia a las personas que se convierten en usuarios problemáticos de aquellas personas que no son usuarios problemáticos y que no se hacen dependientes, ¿no? Y aquí los estudios hay estudios que nos dicen claramente, y esto es bien importante, hay factores protectivos y hay factores de vulnerabilidad. Y luego hay factores que ayudan a salir y factores que no ayudan a salir.
Yo quisiera referirme, primeramente, y esto es una alerta para todo el mundo, porque esto les puede ayudar para evitar caer en una situación de uso problemático de sustancias. Yo quisiera mostrarles, darles algunas ideas de cuáles son los factores protectores en primer lugar. O sea, tenemos un grupo de personas que aunque se vean expuestas a las sustancias están protegidas. Incluso hay experimentos de laboratorio increíbles con ratas que replican, pero en condiciones más realistas, los que se hicieron originalmente para demostrar lo peligrosa que eran las sustancias, y demuestran que bajo ciertas condiciones incluso las ratas se protegen y se protegen de la dependencia, aún expuestas a la misma cantidad de sustancia, ¿no? Es lo que se llama el experimento de Vancouver, que se llama también el parque de diversiones de las ratas, ¿no? Si tengo tiempo voy a explicarles cómo fue el experimento del parque de diversiones de las ratas, pero lo que quiero decir es que las ratitas que estaban en el parque de diversiones de las ratas no se hacían adictas, aunque les dieran soluciones con cocaína todo el día, ¿sí? Y a eso voy. Vamos a ver cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de vulnerabilidad, ¿sí? Y voy a empezar por los protectores. En primer lugar, hay rasgos de la personalidad. Hay ciertos tipos de personalidad que son mucho más resilientes, mucho más resistentes. Aunque parezca mentira, y esto es interesantísimo porque tiene que ver con los educadores, las personas que han desarrollado capacidades de autocontrol, o sea, personas que tienen la capacidad de un desarrollo mucho más fuerte de sus capacidades cognitivas del lóbulo frontal, ¿no? Gente capaz, por ejemplo, de autorreflexión, capaces de autodisciplina, capaces de poder reflexionar responsablemente sobre su vida. Primer punto, es fundamental desde el punto de vista educativo que reflexionemos lo que significa eso en términos de proteger a la gente. Tiene que ver con una formación psicológica y eso solo se obtiene a través del proceso educativo en la familia, en la escuela, en el barrio. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es que hay un elemento genético. Eso es verdad. De acuerdo a las investigaciones, lo que dicen los investigadores, hay predisposición genética en muchas personas. Pero ¿qué quiere decir predisposición? No quiere decir que están condenadas a hacerse adictas o a hacerse dependientes de una sustancia. Quiere decir que tienen mayor vulnerabilidad en caso de verse expuestas, ¿sí? Y esas personas no es que no puedan zafar, no es que no puedan enfrentarlo, simplemente tienen más riesgo, nada más. Segundo factor, aunque parezca mentira, la cultura, la competencia académica. Hay una fuerte correlación entre personas con mayor educación, personas más protegidas. ¿Pueden creerlo? O sea, lo que tenemos en el cerebro, aparte de neurotransmisores, hace mucho en cuanto a la capacidad que tenemos para tener una relación sana con las sustancias. Fíjense que estoy hablando de una relación sana, no estoy diciendo no tener relación, ¿no? La diferencia entre la persona que puede tomarse su copita de vino con el almuerzo, como en los países mediterráneos, en el cono sur, es la costumbre, ¿no? Se almuerza con vino, ¿no? Se cena con vino, no pasa nada, ¿no? La otra cosa importante es disponibilidad de información. Y eso sí es bien importante. Y eso es algo que, por ejemplo, en la universidad es importantísimo que hagamos. Que la gente sepa lo que pasa, ¿no? Lo que le puede pasar, ¿no? ¿Qué es un uso razonable? ¿Qué no es un uso razonable? ¿No? O responsable de determinadas cosas, ¿no? Y aquí viene lo que en inglés dirían el blockbuster, ¿no? La bomba. Vínculos sociales y afectivos. Y eso es lo que les pasaba a las ratitas del jardín de las ratas. Las ratas de los primeros experimentos estaban solas en una jaula donde no había nada, pelada, no tenían ningún estímulo, no tenían ningún vínculo, no tenían otras ratitas. Les dabas la jeringuilla con cocaína, totalmente adictas o dependientes. Las ratitas del jardín de las ratas estaban con otras ratas,
Tenían relaciones, tenían amistades, jugaban entre ellas, tenían juegos, tenían diversiones, no caían en la adicción. En otras palabras, y el tema afectivo es muy importante. Y me refiero no solamente a la afectividad emocional, sexual, sino también a los vínculos, a tener, por ejemplo, un espacio de trabajo donde la persona se realiza, tener trabajo, tener empleo, ganarse la vida de una manera que haga sentido, que no sea una cosa espantosa, ¿no? La soledad es pésima, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, entender que si nosotros queremos enfrentar los usos problemáticos de sustancias, una de las cosas sobre las que tenemos que trabajar es sobre los entornos sociales. Los entornos sociales tienen que ser una fuente de afectividad, una fuente de sentido, una fuente de significado para las personas. Portugal ha estado experimentando en los últimos años con un sistema novedoso de manejo del tema de los usos problemáticos y de la criminalidad, pero eso es otro cuento, eso lo podemos hablar después, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacen es, primera cosa, sacar a la persona del entorno, porque los usuarios problemáticos tienden a pegarse entre ellos, salvo que sean usos depresivos, ¿no? En donde básicamente el problema es que la gente queda en un aislamiento y en una soledad y un autismo total, ¿no? Pero hay entornos de usuarios o de gente que tiene usos problemáticos. Bueno, primero sacar a la persona de ese entorno y segundo, reinsertarla en entornos afectivamente, laboralmente, intelectualmente, emocionalmente, estéticamente estimulantes. O sea, es el equivalente humano del jardín de las ratas, ¿no? Del jardín de diversiones de las ratas, ¿no? Del playground de las ratas. Y es muy importante descubrir que en la medida en que la gente está inserta en un entorno social acogedor, afectivo, significativo, obviamente que le permita vivir bien, decentemente, en esa medida esa persona está protegida. Tiene un alto nivel de protección y de facilidad, si es que tiene dependencias o usos problemáticos, de salir de eso. Eso es algo que, todo esto que les estoy diciendo, nos apunta a reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces la pregunta va más allá de decir, ¿es la sustancia generadora de dependencia o de uso problemático? ¿O es la sustancia actúa de esa manera en un entorno y en un contexto en que la hace potente para provocar ese efecto? Un medio ambiente rico, interesante, culturalmente denso, muy importante. Y last but not least, o sea, por último, pero no último en importancia, el hogar. Familia y vínculos familiares fuertes. Puede sonar un poquito conservador y tradicionalista, pero es lo que la investigación ha descubierto. Gente que viene de hogares fuertes, no estoy hablando necesariamente de familias tradicionales, pero donde los referentes, hermanos, familia, grupo, familia extensa, otros significativos familiares han jugado un rol fuerte, es enormemente importante. Y eso significa figuras parentales claramente definidas y funcionales. De acuerdo a ciertos psicólogos, aquí esto es asunto de polémica, el rol, por ejemplo, paterno es fundamental. El rol paterno, no digo el padre porque podría haber otras personas que toman ese rol, ¿no? De cualquier género además, ¿no? Pero el rol paterno de alguien que pone la ley no entendida como represión, sino como disciplina, como autocontrol, ¿no? No es violencia, no es represión, es internalización de normas, ¿no? Eso es fundamental. Y ahora podemos reflexionar sobre lo que pasa en muchas sociedades que son particularmente vulnerables a estos temas. Sociedades o grupos. Fíjense, y habría que preguntar si este checklist se cumple o no. Si no tenemos buena educación, si no tenemos una estructura emocional bien constituida, si no tenemos información adecuada, si no tenemos vínculos sociales, si encima la genética no nos ayuda, si no tenemos una estructura de origen familiar o que haga las veces adecuada, ¿no? Si no tenemos un medio ambiente rico, si no tenemos un buen control parental,
estamos en serios problemas. En muy serios problemas. Y ahí no importa. La conducta de dependencia se va a generar con lo que sea. Y si no tienes acceso a la droga fuerte, será a conductas. Hay una adicción, por ejemplo, que es reconocida en el DSM-5, que no es de sustancia, pero es una dependencia. Y es tremendamente perturbadora en la vida de la gente. ¿Qué creen que es? La ludopatía. La dependencia al juego. Yo he conocido gente que ha destruido su vida con eso, de una manera más devastadora incluso que si hubiera sido borracho. ¿Sí? Finalmente, se trata de personas en busca de una dependencia. Si no la encuentran en una sustancia, la encontrarán en otra, o en una actividad, o en una conducta. Y muchas veces con resultados igualmente fatales que si fuera una sustancia química. Por lo tanto, ya no sé si el tiempo me va a dar, pero reflexionemos un poquito. Cuando nosotros queremos hacer políticas de protección de la sociedad, primero salgamos del pánico moral. Vamos a la evidencia. Y luego, no estigmaticemos, por favor. La estigmatización es lo peor que se puede hacer en términos de ayudar a las personas. La estigmatización refuerza el ciclo en el cual la persona se ve inserta, que lo lleva precisamente a las conductas disfuncionales. Si yo le aíslo a la persona, es que es un adicto, no te metas, es un borracho, o es un delincuente, o es delincuente porque es drogadicto, eso garantiza no solamente que esa persona va a seguir ahondando su problema, sino que va a generar un entorno donde va a haber más posibilidad de que más gente caiga. Es justo lo contrario. Justo lo contrario. Lo que tenemos que hacer con las personas que tienen estos problemas es integrarlas, darles oportunidades laborales, darles oportunidades afectivas, darles una acogida que haga de un sentido emocionalmente, digamos, neurológicamente positivo para su existencia, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender. El problema no es, como ustedes ven, y en ningún momento puse a la policía de por medio, ni a la DEA, ¿no? Es el peor error que ha cometido la civilización occidental, el convertir este problema, que es un problema de salud pública en el sentido amplio de la palabra, incorporando el concepto de salud pública a la salud emocional, la salud espiritual, ¿no es cierto? Como si fuera un tema de policía o peor, de militares. Esto no es una guerra. No puede ser una guerra, no debe ser una guerra. Debe ser un apostolado, pero de todos y de todas, de la sociedad completa. Y solo he tocado algunos puntos. Podríamos seguir ahondando, ¿no es cierto? Y tal vez puedo terminar con lo negativo, ¿no es cierto? Con las vulnerabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace a una persona vulnerable? Y yo creo que lo he dicho de alguna manera por negación, ¿no es cierto? O sea, una persona con poco autocontrol, con bajos niveles educacionales, carente de información, con una genética desfavorable, sin vínculos sociales significativos, con familias y roles parentales disfuncionales o carentes de, y en un medio ambiente empobrecido, no solo materialmente, tal vez el que menos importa es el material, porque hay familias que son pobres pero tienen mucho afecto, tienen mucho cariño, tienen mucho sentido, son trabajadores. Hay que tener cuidado con estigmatizar la pobreza. La pobreza puede ser algo indeseable, pero no es una materia de estigma ni de vergüenza. A veces se vive con enorme cariño y dignidad, ¿no? Y honestidad. Entonces, con lo que he dicho, tal vez podemos hacernos una idea de por qué lado tendríamos que ir si queremos enfrentar estos problemas. Y enfrentarlos eficazmente, pero también humanamente, ¿no? No caigamos en las agendas de los pánicos morales de ciertas culturas. Yo sé que es muy difícil políticamente, y es muy difícil en política internacional cuando el hegemón internacional está capturado por las agendas culturales, a veces de origen religioso, no religiosas, que nos imponen determinadas visiones
yo diría, escatológicas, ¿no? Maniqueas, de lo que es un problema como si fuera una maldición. Creo que hemos cubierto el tema por hoy. ¿Qué les parece? Reflexionemos. Pensemos sobre esto. Les invito a eso. Ahora, a discutir sobre lo que yo he planteado. Y si hay críticas y si hay reflexiones en sentido contrario, dale. Genial. Conversamos más. Hasta luego. Buen día. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de reflexión y análisis en Debate y Encuentros. Esperamos que cada episodio te inspire a explorar nuestras perspectivas y a involucrarte en conversaciones significativas. Para preguntas y recomendaciones, escríbenos al correo electrónico fernando.bustamante@ut.edu.es. Hasta la próxima entrega de Debate y Encuentros, donde continuaremos explorando el mundo que nos rodea con mente abierta y curiosidad inagotable. Un producto del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la UTE.